El libro de Esther nos transporta al Imperio Persa, un periodo de exilio judío. Aunque no menciona a Dios, revela providencia divina, valentía y fe. La trama se desarrolla durante el reinado de Asuero, quien gobernaba un vasto imperio desde la India hasta Etiopía. Esther, una joven judía huérfana criada por su primo Mardoqueo, vive en Susa, la capital persa. La mano invisible de Dios la lleva a ser elegida como reina del imperio, destacando la importancia del decreto en la narrativa. Amán, un alto funcionario, conspira para emitir un edicto que ordena la aniquilación del pueblo judío. Este decreto parecía irreversible, pero la historia subraya cómo la fe y la intervención divina pueden transformar situaciones desesperanzadoras. El tema de la providencia divina resuena a lo largo del relato, mostrando cómo Dios obra detrás de escena para proteger a su pueblo. A través de Esther, vemos cómo una mujer común puede convertirse en un instrumento de salvación para muchos. Esther, llamada Hadasa, vivía bajo la custodia de Mardoqueo en Susa. Huérfana desde niña, fue instruida en la fe judía. A pesar de su origen humilde, su belleza atrajo la atención del rey Asuero, quien buscaba una nueva reina. Cuando la reina Vasti fue desterrada, se organizó un concurso para seleccionar una nueva reina. Esther fue llevada al palacio, pero no reveló su identidad judía, siguiendo el consejo de Mardoqueo. En el palacio, Esther enfrentó un cambio radical. Dejó atrás su modestia para convertirse en la esposa del rey más poderoso. Vivir en la corte persa implicaba adaptarse a un entorno opulento pero peligroso. Aunque ocupaba una posición de privilegio, Esther nunca olvidó sus raíces ni su misión. Mantuvo comunicación con Mardoqueo, quien la guiaba con sabiduría, recordándole su propósito dentro del plan divino. Esther se convirtió en un puente entre el mundo judío, perseguido y vulnerable, y el mundo persa, dominante y amenazante. En el corazón del conflicto del libro de Esther se encuentra el oscuro decreto emitido por Amán, un oficial de alto rango en el gobierno persa. Amán, consumido por su orgullo y sed de poder, sintió una profunda animadversión hacia Mardoqueo después de que éste se negara a postrarse ante él. Sin embargo, esta enemistad no solo afectó a Mardoqueo, sino que Amán decidió usarla como pretexto para lanzar una campaña de odio contra todo el pueblo judío. Movido por su deseo de venganza, Amán persuadió al rey Asuero para que emitiera un decreto que ordenaba la masacre sistemática de todos los judíos. El mecanismo del decreto era devastador. Escrito en nombre del rey y sellado con su sello real, el edicto declaraba que, en una fecha específica, todos los judíos serían exterminados sin piedad. Lo que hacía aún más desgarrador este mandato era su carácter irrevocable según las leyes persas. Para el pueblo judío, esto significaba una sentencia de muerte colectiva, una amenaza que arrojó sobre ellos un manto de temor y desesperación. Las calles se llenaron de lamentos, mientras hombres, mujeres y niños buscaban refugio en la oración y el ayuno, conscientes de que su destino parecía estar sellado. Este decreto no solo representaba un ataque físico contra el pueblo judío, sino también un intento de borrar su identidad cultural y religiosa. Era un plan diabólico diseñado para eliminar cualquier vestigio de resistencia frente a la asimilación forzada en el imperio persa. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, comenzaría a manifestarse la mano invisible de Dios, preparando el camino para que Esther interviniera en defensa de su pueblo. Aunque el nombre de Dios no aparece explícitamente en el libro de Esther, su presencia se percibe de manera implícita. Desde el momento en que Esther fue llevada al palacio, cada paso parece haber sido moldeado por una inteligencia superior. Su elección como reina, en lugar de ser una simple coincidencia, puede interpretarse como parte de un plan divino meticulosamente diseñado para colocarla en una posición estratégica. Incluso su decisión de ocultar su identidad judía, aunque tomada por razones prácticas, resultó ser un acto providencial que le permitió navegar los peligros de la corte sin levantar sospechas prematuras. La intervención divina también se manifiesta en la relación entre Esther y Mardoqueo. Este vínculo, que une a la reina con su mentor espiritual y protector, sirve como un canal constante de sabiduría y orientación. Fue Mardoqueo quien alertó a Esther sobre el decreto mortal y le recordó su responsabilidad moral y espiritual. ¿Quién sabe si no has llegado al reino para un tiempo como este?
Estas palabras resonaron profundamente en Esther, despertando en ella la convicción de que su posición no era fruto del azar, sino parte de un propósito mayor. La sincronización perfecta entre los eventos, como el descubrimiento de la conspiración contra el rey gracias a Mardoqueo, refuerza la idea de que Dios obraba silenciosamente. Además, el hecho de que el decreto fuera irrevocable según las leyes persas podría haber parecido un obstáculo insuperable. Sin embargo, esta limitación legal misma se convirtió en una oportunidad para que Dios demostrara su creatividad y poder. Al inspirar a Esther a acudir al rey sin ser llamada, a riesgo de su propia vida y al guiarla en la formulación de una estrategia para desenmascarar a Amán, Dios utilizó las debilidades humanas y las restricciones legales para llevar a cabo su plan de salvación. Cada detalle, por pequeño que pareciera, estaba conectado a un propósito mayor, demostrando que la providencia divina no depende de grandes milagros visibles, sino de la dirección sutil pero firme de eventos aparentemente cotidianos. Llegó el momento decisivo para Esther, quien comprendió que su posición en el palacio no era simplemente un privilegio, sino una responsabilidad. Inspirada por las palabras de Mardoqueo y consciente de la gravedad del decreto, Esther decidió arriesgarlo todo para salvar a su pueblo. Sabía que acudir al rey sin ser llamada podía costarle la vida, ya que la ley persa castigaba severamente tal transgresión. Sin embargo, tras 3 días de ayuno y oración junto con su pueblo, Esther reunió el coraje necesario para enfrentar al rey Asuero. Con humildad y confianza, entró al salón del trono, donde Asuero extendió su cetro dorado, un gesto que simbolizaba su favor y perdón. Este acto inicial marcó el comienzo de una serie de eventos cuidadosamente planeados. Esther invitó al rey y a Amán a un banquete privado, una táctica astuta para ganar tiempo y crear un ambiente propicio para revelar la verdad. Durante el primer banquete, Esther mantuvo su compostura, esperando el momento adecuado para hablar. Al día siguiente, organizó un segundo encuentro, durante el cual finalmente expuso la traición de Amán. Con sabiduría y tacto, Esther reveló su identidad judía y denunció el plan malévolo de Amán, quien había intentado usar su influencia para destruir a todo un pueblo. La reacción del rey fue inmediata. Furioso por la traición y la crueldad de Amán, ordenó su ejecución en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Este giro dramático no solo salvó a Esther y a su familia, sino que también abrió una puerta para la redención del pueblo judío. Aunque el decreto original seguía siendo irrevocable, el rey otorgó a Esther y Mardoqueo la autoridad para emitir un nuevo edicto que permitía a los judíos defenderse. Gracias a la valentía y la sabiduría de Esther, lo que parecía un callejón sin salida se transformó en una oportunidad para que el pueblo judío prevaleciera sobre sus enemigos. Tras la caída de Amán, Esther y Mardoqueo se encontraron en una posición única para contrarrestar el decreto de exterminio. Aunque las leyes persas prohibían revocar un edicto real, el rey Asuero les otorgó la autoridad para emitir un nuevo decreto. Este nuevo edicto, redactado con prontitud y sellado con el sello real, autorizaba a los judíos a reunirse, armarse y luchar contra cualquier persona que intentara hacerles daño en la fecha señalada por el decreto original. A diferencia del primer mandato, que solo garantizaba la destrucción de los judíos, este nuevo decreto les brindaba la oportunidad de resistir y proteger sus vidas. Cuando llegó el día fatídico, los judíos estaban preparados. Armados con valor y unidad, defendieron sus hogares y comunidades contra aquellos que intentaron atacarlos. Los resultados fueron sorprendentes, no solo sobrevivieron, sino que lograron una victoria decisiva. Los enemigos que habían conspirado contra ellos fueron derrotados, y el miedo que alguna vez paralizó al pueblo judío se transformó en júbilo y celebración. La eficacia del nuevo decreto demostró que, incluso en un sistema legal aparentemente inflexible, la sabiduría y la intervención divina podían abrir caminos para la justicia y la supervivencia. La historia concluye con un acto simbólico de restauración. Mardoqueo fue elevado a una posición de gran autoridad en el gobierno persa, mientras que Amán, cuya ambición y odio habían causado tanto sufrimiento, quedó reducido a un triste recuerdo. La victoria no solo salvó al pueblo judío, sino que también consolidó su identidad y fe, demostrando que su Dios seguía siendo fiel en medio de la adversidad.
Esta transformación de tragedia en triunfo se convirtió en el fundamento de la festividad de Purim, una celebración anual que honra la providencia divina y la valentía de quienes se levantaron en defensa de su pueblo. Reflexión final: la relevancia perenne de Esther. La historia de Esther trasciende su contexto histórico y adquiere un significado universal que sigue resonando en nuestras vidas modernas. En un mundo donde las injusticias, las persecuciones y las decisiones políticas a menudo parecen inmutables, la figura de Esther nos recuerda que el cambio es posible incluso en las circunstancias más desesperadas. Su valentía al enfrentar el peligro, su sabiduría al tejer una estrategia cuidadosa y su confianza en la providencia divina son cualidades que podemos emular en nuestra propia búsqueda de justicia y transformación social. Esther nos enseña que no necesitamos posiciones de poder para marcar una diferencia, basta con estar dispuestos a usar los recursos y oportunidades que tenemos, por pequeños que parezcan, para impactar positivamente a otros. Además, Esther ilustra cómo Dios obra en lo cotidiano, moviendo piezas invisibles para cumplir sus propósitos. Esto nos invita a cultivar una sensibilidad espiritual que nos permita reconocer su mano en los detalles de nuestra vida diaria. Ya sea enfrentando desafíos personales o participando en movimientos más amplios por la justicia, la historia de Esther nos desafía a actuar con fe, sabiduría y coraje, confiando en que incluso nuestras acciones más pequeñas pueden formar parte de un plan mucho mayor. Si este contenido te inspiró, suscríbete, comenta, dale like si crees en las enseñanzas de Dios. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante, y que tu día esté lleno de bendiciones.